La libertad, ese concepto, que parece un regalo incuestionable, puede ser paradójicamente aterrador. Vivir con libertad no es simplemente romper cadenas visibles, sino enfrentarse al abismo de la responsabilidad y a las incertidumbres que vienen con ella. Imagina que alguien, de repente te dice, eres libre de hacer lo que quieras. La sensación inicial podría ser liberadora, pero ¿qué sucede después? Durante el siglo XX, se observó un fenómeno inquietante. Individuos que, en un mundo que aparentemente les ofrecía libertades, preferían ceder el control a figuras autoritarias. No porque fueran oprimidos físicamente, sino porque el vacío existencial de decidir por sí mismos era un peso mayor. Esta dinámica no es exclusiva de los totalitarismos históricos. Incluso en sociedades modernas, donde las opciones parecen infinitas, las personas a menudo eligen caminos que limitan su autonomía, no por obligación, sino por comodidad. El miedo a la libertad no es irracional. En ella yace la posibilidad de fracaso, el riesgo de elegir mal y la soledad de asumir las consecuencias. Esta ambivalencia nos lleva a preguntarnos, ¿realmente queremos ser libres o preferimos la seguridad de lo conocido? Aquí es donde surge una tensión profunda en la naturaleza humana. Mientras deseamos libertad, también tememos el aislamiento que conlleva. Esta dualidad se manifiesta en todos los aspectos de la vida moderna. Piensa en la tecnología. Se nos promete conexión y acceso ilimitado, pero esa misma tecnología puede convertirse en un mecanismo de control sutil. Con cada elección que hacemos, dejamos huellas digitales que revelan nuestras preferencias y patrones, moldeando lo que vemos, leemos y consumimos. ¿Cuánta libertad nos queda realmente cuando nuestras elecciones están influenciadas por algoritmos que conocen nuestras mentes mejor que nosotros mismos? La libertad auténtica no es simplemente la ausencia de restricciones, es la capacidad de actuar con plena conciencia de las consecuencias y asumir la responsabilidad de nuestras elecciones. Este tipo de libertad requiere un nivel de madurez emocional y filosófica que no siempre estamos dispuestos a alcanzar. Es más fácil culpar al sistema, a los demás o a las circunstancias, que aceptar que nuestras vidas están, en última instancia, en nuestras propias manos. Esta responsabilidad puede ser emancipadora. Aunque implique una carga, también ofrece la posibilidad de vivir una vida auténtica. Al enfrentar nuestros miedos y limitaciones, nos damos cuenta de que la verdadera libertad no está en escapar de las cadenas externas, sino en liberarnos de las internas. El miedo al juicio, la ansiedad por el futuro y la incapacidad de aceptarnos tal como somos. Para que la libertad no se convierta en un peso insoportable, debe estar acompañada por el amor. Este amor no es el romanticismo idealizado de las novelas, sino un compromiso genuino con los demás y con uno mismo. Es la capacidad de conectar profundamente con otros, sin perder nuestra identidad. Amar en libertad significa aceptar a los demás como son, sin intentar poseerlos o moldearlos a nuestras expectativas. Para comprender por qué este fenómeno afecta tan profundamente nuestra existencia, debemos volver la vista hacia un pensador que dedicó gran parte de su obra a desentrañar estas complejidades. Erich Fromm. Este psicoanalista y filósofo alemán no se limitó a observar la libertad como un derecho abstracto o político. Para él, la libertad era un desafío psicológico y existencial que definía la relación del individuo con la sociedad y consigo mismo. Vivió en una época de cambios tumultuosos, marcada por la ascensión y caída de regímenes totalitarios, guerras devastadoras y el surgimiento de una sociedad de consumo que prometía libertad material a cambio de conformidad espiritual. La libertad asusta. Cuando el hombre se libera de las cadenas de la autoridad externa, se encuentra con las cadenas de la inseguridad interna. Consumimos para olvidar nuestra impotencia y trabajamos para pagar por nuestras distracciones. Pero en ese ciclo no hay libertad, solo una servidumbre renovada. Fromm distinguía entre dos tipos de libertad, la negativa y la positiva. La primera es la libertad de no ser restringido por fuerzas externas.
mientras que la segunda es la capacidad de ser auténtico y vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. La libertad negativa nos permite escapar de las cadenas visibles, pero es la positiva la que nos da la oportunidad de construir una vida con propósito. En un pequeño pueblo del centro de Europa, a mediados del siglo XX, vivía un joven llamado Víctor. Su vida estaba marcada por la rutina y la tradición, como la de tantos otros en su comunidad. Desde niño, había aprendido que el camino correcto era obedecer a sus mayores, trabajar en los campos como lo habían hecho sus padres, y aceptar las reglas de la iglesia y del Estado sin cuestionarlas. Su destino parecía estar escrito: una existencia tranquila, predecible y libre de grandes incertidumbres. Pero Víctor era diferente. Mientras trabajaba en el campo o asistía a los servicios religiosos, su mente vagaba más allá de los límites de su pueblo. Se preguntaba por qué debía aceptar un futuro que otros habían decidido por él. A menudo, contemplaba las colinas que rodeaban el pueblo y soñaba con lo que podría haber más allá. Estos pensamientos lo llenaban de emoción, pero también de un miedo que no podía explicar. ¿Qué pasaría si abandonaba todo lo que conocía? ¿Qué haría si no encontraba nada mejor al otro lado de esas colinas? Un día, Víctor recibió una carta de un amigo de la infancia que había emigrado a la ciudad. En la carta, su amigo describía la vida en la metrópoli como una aventura infinita. Oportunidades de trabajo, teatros, cafés llenos de vida y personas de todas partes del mundo. La carta encendió algo en Víctor. Decidió que dejaría su hogar, enfrentaría sus temores y buscaría una vida diferente. La noche antes de partir, caminó por las calles vacías de su pueblo. Cada rincón le recordaba algo: el banco donde solía sentarse con su abuelo, el mercado donde había vendido frutas junto a su madre, la iglesia donde había rezado durante las fiestas. Sentía un nudo en el estómago. ¿Qué significaba dejar todo eso atrás? Se preguntó si la libertad que anhelaba valía la pena el sacrificio de perder ese sentido de pertenencia. Finalmente, al amanecer, cruzó las colinas con una mochila al hombro y el corazón latiendo con fuerza. La ciudad era todo lo que había imaginado y más. Las calles estaban llenas de ruido, luces y rostros desconocidos. Pero lo que al principio parecía emocionante, pronto se convirtió en una fuente de ansiedad. En el pueblo, todos conocían su nombre. Aquí, era un extraño, invisible en medio de la multitud. Nadie lo esperaba. Nadie lo guiaba. Consiguió un trabajo en una fábrica, suficiente para pagar una pequeña habitación en un edificio antiguo. Pasaba las noches mirando por la ventana, observando las luces de la ciudad y preguntándose si había cometido un error. La libertad que tanto había deseado no se sentía como una liberación, se sentía como una carga. Ahora, cada decisión dependía de él. Ya no había reglas claras, ni una comunidad que le ofreciera un sentido de propósito. Se dio cuenta de que la libertad no era la ausencia de restricciones, sino la presencia de opciones. Y cada opción venía con el peso de la responsabilidad. En una de esas noches de insomnio, Víctor recordó las palabras de un libro que había leído de Erich Fromm. El hombre moderno se encuentra solo en un universo sin significado, atrapado en una paradoja. Busca la libertad, pero teme la responsabilidad que conlleva. Víctor entendió que su malestar no era único. Era el dilema de todos los que se atrevían a cuestionar el orden establecido. Con el tiempo comenzó a adaptarse. Se dio cuenta de que la libertad no consistía en evitar el miedo o la incertidumbre, sino en aprender a vivir con ellos. Empezó a explorar la ciudad, a conocer personas con historias similares a la suya. Se unió a un grupo de artistas que creaban obras sobre la vida moderna y las contradicciones de la libertad. En esos encuentros, encontró algo que se parecía a lo que había perdido en el pueblo: una comunidad, pero esta vez basada en elecciones compartidas y no en imposiciones. Un día, Víctor regresó al pueblo para visitar a su familia. Mientras caminaba por las mismas calles que había recorrido la noche antes de partir,
se dio cuenta de cuánto había cambiado. Los recuerdos ya no lo ataban, sino que lo enriquecían. Entendió que la libertad no era un destino, sino un proceso continuo de elección y autoexploración. Cuando su padre le preguntó si pensaba regresar al pueblo para continuar con el trabajo familiar, respondió con serenidad: «No puedo volver a una vida donde mis pasos son decididos por otros, no porque desprecie este lugar, sino porque ahora sé que la libertad, aunque difícil, es el único camino hacia mí mismo». La historia de Víctor es la historia de todos los que enfrentan el desafío de la libertad. Nos muestra que ser libres no significa estar libres de miedo o duda, sino aprender a navegar esas emociones. La verdadera libertad, como dijo Fromm, no se encuentra en escapar de las cadenas visibles, sino en aceptar las invisibles y elegir conscientemente cómo vivir con ellas. La seguridad es el refugio primario de quienes temen la incertidumbre, pero su costo puede ser la libertad misma. A lo largo de la historia, las sociedades han aceptado regímenes autoritarios que prometen estabilidad a cambio de obediencia. Desde el Leviatán de Hobbes hasta los estados modernos de vigilancia masiva, la constante ha sido la renuncia progresiva a la autonomía en favor de una aparente protección. Sin embargo, esta seguridad no siempre es real. Puede convertirse en una prisión dorada donde la comodidad sustituye a la autonomía. La verdadera paradoja radica en que, cuanto más buscamos seguridad absoluta, más nos alejamos de la posibilidad de decidir por nosotros mismos. La libertad individual y la colectiva no siempre coexisten en paz. En los movimientos sociales, las demandas de igualdad y justicia pueden enfrentarse al deseo de autonomía personal. Por ejemplo, las luchas feministas o antirracistas a menudo exigen sacrificios individuales por el bien común. Esto genera tensiones. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a ceder nuestra independencia para construir un mundo más justo? Este dilema revela que la libertad no puede ser entendida como un concepto absoluto, sino como un equilibrio entre derechos y responsabilidades compartidas. Sin educación, la libertad es un espejismo. No podemos elegir lo que no conocemos, ni defender lo que no entendemos. En este sentido, la educación no debe limitarse a transmitir conocimientos técnicos. Debe ser una herramienta para el pensamiento crítico, la autocomprensión y la conciencia social. Historias de comunidades que han transformado su destino a través de la educación ilustran cómo el saber libera y empodera, mientras que su ausencia perpetúa ciclos de opresión y dependencia. La libertad no es un punto de llegada, sino un camino que recorremos constantemente. Cada elección, cada experiencia, nos acerca o nos aleja de ella. Desde las decisiones más simples hasta las más trascendentales, la libertad requiere un compromiso continuo con el aprendizaje y la acción. Es en este movimiento, en este avanzar constante, donde encontramos su verdadero significado. El sistema económico moderno promete opciones ilimitadas, pero a menudo entrega cadenas invisibles. La deuda, el consumo desenfrenado y las desigualdades estructurales limitan nuestras posibilidades reales. Trabajamos para sobrevivir, no para vivir, y en ese proceso sacrificamos nuestra creatividad, nuestra autonomía y, a menudo, nuestra salud mental. Redefinir nuestra relación con el trabajo, el dinero y el consumo es esencial para recuperar la libertad que hemos perdido. Más allá de las libertades materiales, existe una libertad interior que ninguna opresión externa puede arrebatar. Tradiciones filosóficas y espirituales de todo el mundo, desde el taoísmo hasta el estoicismo, nos invitan a buscar esta libertad en el desapego, la aceptación y la conexión con algo más grande que nosotros mismos. Este tipo de libertad no depende de circunstancias externas, sino de nuestra capacidad para trascenderlas. La globalización ha promovido una interconexión sin precedentes, pero también ha fomentado un individualismo exacerbado. Los seres humanos son más interdependientes que nunca, pero cada vez más aislados emocional y socialmente. La libertad individual
parece triunfar sobre el bienestar colectivo, pero a menudo al precio de una desconexión profunda con nuestra comunidad y nuestro entorno. Reflexionar sobre cómo equilibrar los intereses individuales y colectivos es esencial para imaginar un futuro más equitativo. El miedo es uno de los mayores enemigos de la libertad. Tememos al fracaso, al rechazo, a lo desconocido. Y estos miedos nos paralizan o nos llevan a buscar seguridad en sistemas que limitan nuestra autonomía. La historia está llena de ejemplos donde el miedo ha sido instrumentalizado para justificar dictaduras, guerras y restricciones de derechos. La moralidad y la libertad están profundamente entrelazadas. Ser libre no significa actuar sin restricciones, sino elegir actuar de manera ética, incluso cuando nadie observa. Pero, ¿de dónde proviene nuestra moralidad? Algunos dirían que de la religión, otros que de la razón, y otros más de la experiencia cultural. La verdadera libertad es la capacidad de alinear nuestras acciones con nuestros valores más profundos, incluso cuando el mundo nos empuja en direcciones contrarias. La idea de libertad ha cambiado a lo largo del tiempo. En la antigüedad, era concebida como la capacidad de participar en la vida política de la comunidad. En la modernidad, pasó a enfocarse en la autonomía individual y los derechos personales. En el mundo contemporáneo, parece cada vez más reducida a la posibilidad de consumir y elegir entre opciones prefabricadas. La libertad no es solo un concepto abstracto, es una experiencia concreta que se manifiesta en nuestras decisiones cotidianas. Es el momento en que eliges salir de una relación tóxica, cambiar de carrera, expresar una verdad incómoda o simplemente ser auténtico en un mundo que demanda máscaras. Al final, la libertad no es un regalo que se nos da. Es una conquista, un proceso continuo que requiere valentía, reflexión y acción. Como escribió Erich Fromm, la libertad no significa nada si no incluye la libertad de equivocarse. Esta afirmación nos recuerda que ser libres implica aceptar nuestras limitaciones y nuestros errores como parte del viaje hacia una vida plena. La libertad no es cómoda ni segura, pero es la única forma de vivir auténticamente. En un mundo que constantemente intenta encajarnos en moldes preestablecidos, ser libre es el mayor acto de rebeldía, y también el más humano.